Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término a ese miedo que a ustedes les meten a que, bueno, pues una conspiración pueda ser verdad. Y si en realidad los que mienten son nuestros políticos, son los presentadores de televisión, son los oficialistas y los conspiranoicos tenemos razón. Esto es Conspirafobia, comenzamos. Programa apasionante el de hoy. ¿Participaron vascos y catalanes en la grandeza de España? ¿Por qué no se lo cuenta esto? ¿Por qué nuestros políticos lo tapan, lo ocultan, mienten? ¿Y por qué en los medios de comunicación, en la educación, no se explica la grandeza de España primeramente y cómo regiones que, bueno, pues parecen antiespañolas han sido, no voy a decir las más españolas de todo, pero han contribuido y de qué manera a que España sea el país con la historia más maravillosa del mundo? Hoy, en Conspirafobia, participaron los catalanes y los vascos en la grandeza de España. Para comentarlo, tenemos a nuestro querido Rafael Palacios, que sabe de esto no solo por su origen, donostiarra, sino porque lo ha estudiado muy mucho. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya a unas pocas fechas de que hagamos el Congreso de los vascos y los catalanes en la historia de España, que se celebrará el sábado 7 de junio en el Polideportivo de Alcobendas, la ciudad deportiva Valdelas Fuentes, el 7 de junio del 2025, a partir de las 5 de la tarde. Bueno, ahora hablaré de los ponentes, de hecho algunos de ellos van a estar aquí, y bueno, básicamente la idea del congreso se generó a partir de un congreso al cual me invitó Ernesto Ladrón de Guevara, que va a aparecer a continuación, en Vitoria, y bueno, pues ahí me enteré de las dificultades que había para hablar del Imperio Español en Vitoria. De hecho, pues, pues ahora comentará que no pueden acceder a ningún local, ningún hotel les presta una sala o se la alquila, vaya. Y bueno, pues ahí me di cuenta, aparte de, bueno, pues de los años que pasé viviendo en San Sebastián y las veces que he ido allí, pues que básicamente no se puede hablar de los vascos que han sido españoles orgullosamente y que precisamente son los más universales que han tenido. Comenzando por la figura de Blas de Lezo, que hoy día pues se ha reivindicado y ya pues llevamos como 10 o 12 años en los cuales pues se está hablando mucho de él. Y bueno, pues como de otros marinos, políticos, gobernadores, virreyes, tanto vascos como navarros y catalanes, que es una historia absolutamente censurada. De hecho, este congreso hemos intentado hacerlo en alguna de las capitales vascas o en Pamplona y ha sido imposible. O sea que lo estamos celebrando en Madrid porque no se puede hacer en el País Vasco. Y esto es una cosa... ¿Quién os ha puesto el impedimento? Bueno, no se puede conseguir un local. O sea, hay sabotajes. Y los sabotajes, ahora lo explicará mejor Ernesto, pero vienen del gobierno vasco, básicamente. Si hay algún hotel que cediera, que alquilara un local para este evento, ese hotel deja de tener contrataciones por parte del gobierno vasco. O sea, las presiones vienen del índole económico. Y bueno, pues le he colocado este provocador título, pues precisamente para responder a esas interrogantes que mucha gente, sobre todo vascos y catalanes, se pueden estar haciendo. Parece como que solo ha habido vascos y catalanes independentistas. Entonces yo creo que ha llegado la hora de contarles a todos los españoles, pero comenzando por los vascos y los catalanes, porque evidentemente todo esto se subirá a YouTube, estas ponencias, que sí, que los catalanes y vascos y navarros más universales se han sentido profundamente españoles, comenzando por Salvador Dalí, por ejemplo. Decía Unamuno, alguien que nació en Bilbao, aunque vivió mucho tiempo en Salamanca: yo soy vasco y doblemente español. Decía esto Unamuno. Y ayer estuve reunido con un director de cine y me dijo que lleva más de 5 años con una película sobre Blas de Lezo, sobre su vida, en un cajón metida en la nevera, y no encuentra financiador, no encuentra quien ponga pasta para poder hacer esa película, ¿no? Hay como un boicot por parte de las productoras, de las televisiones, para que no se Bueno, yo le quitaría la palabra como al boicot. Ya. No es como un boicot. O sea, vamos a ver, un servidor con 50 y tantas castañas no ha visto jamás una película elogiosa del Imperio Español.
pero ni siquiera documentales en la 2. O sea, lo que hay que plantearse es ¿para qué sirve el Ministerio de Cultura? Si no es para ensalzar los valores propios y la unidad. Lo maneja un navarro como Urtasun. Un navarro que se odia a sí mismo. Porque en este contexto psicológico hay que empezar a hablar del odio a sí mismo como el trauma, que para mí, lo tengo muy claro, viene todo del 98 y de la pérdida del imperio, cuando, sobre todo en el 98, evidentemente, es el momento fundacional de los movimientos separatistas, independentistas / separatistas, en el País Vasco y en Cataluña, sobre todo. Luego se extendió, como sabemos, la Mancha a Navarra. Pero todo esto parte de una censura de la historia. Los niños catalanes estoy seguro que no saben que hubo virreyes del Imperio Español que eran catalanes, como los navarros, y no saben la cantidad de políticos, no ya solo dentro de la democracia, que lo ha habido, pero que a lo largo de todos los reinos de España, los vascos, los catalanes y los navarros han ocupado puestos de gran responsabilidad, por no hablar de las empresas, por no hablar, de todo el comercio con Cuba. O sea, hay muchísimos índoles, rubros de la historia de España donde ha habido vascos y catalanes importantes. Y si nos metemos ya, por ejemplo, en el mundo del pop y del rock moderno, pues nos salen nombres como Loquillo, como Fito y los Fitipaldis, nos salen nombres como Mocedades, por no hablar de directores de cine que han hecho su obra en castellano. Todo eso se quiere borrar de un plumazo. Se quiere borrar a Luis Mariano, se quiere borrar a Zuloaga, a los grandes pintores, a los filósofos. O sea, la pregunta que quiere responder este congreso es: si a Cataluña, a Navarra y a las provincias vascongadas le quitas España, ¿qué historia van a tener? O sea, ¿qué referentes van a tener? Y eso, pues, se van a ocupar, pues, 5 grandes ponentes, que, dos de ellos ya los tenemos. Están aquí. Fernando Vaquero, autor navarro; Ernesto Ladrón de Guevara, fundador de Unidad Hispanista, perdón. Ya les tenemos con nosotros. Queridos, gracias por estar aquí en este programa. Muchas gracias a Periodista Digital, gracias a todos vosotros. Pues si quieren empezamos por Fernando. La verdad que el título ponía el adjetivo de provocador, Rafael Palacios, pero evidentemente que vascos y catalanes han participado de la grandeza de España, ¿verdad? Bueno, a mí lo que me toca es hablar de los navarros, claro, porque parece que Navarra, pues como pequeño reino pirenaico, el último en incorporarse a la empresa española, como si hubiera permanecido pues replegado en sí mismo, hubiera permanecido ajeno a los destinos de España y de la hispanidad, cuando, si vemos la historia, pues sucedió todo lo contrario. Recordemos, a meros ejemplos, que ya en la preconfiguración de España y de la hispanidad, el primer rey cristiano que agrupó a todos los reinos peninsulares por primera vez en la Alta Edad Media fue un rey navarro, Sancho III Garcés, el mayor, rey de Pamplona, que unos años después otro rey navarro, Sancho el Fuerte, participaría en la gesta de las Navas de Tolosa en 1212. Pero es que el gran teólogo inspirador de la cruzada fue un obispo navarro, Ximénez de Rada. Bueno, si pasamos ya, una vez que Navarra se incorpora a partir de 1521, pues la participación de navarros en la milicia, en la administración, como virreyes, en el mundo de la teología, como comerciantes, como inventores, Jerónimo de Allanz, militares, el primer gran escritor de la historia de los tercios, Pedro Navarro, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos navarros por todos lados. Incluso en la crisis del siglo XIX, pues uno de los navarros más importantes es nada menos que el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil. En su persona reunían varias circunstancias. Fundador, impulsor de la Guardia Civil, que es una unidad inspirada a numerosas fuerzas policiales de numerosos países de la América hispana. Era de Pamplona e era el descendiente de varias familias de rancio abolengo navarro y 11º descendiente del emperador Moctezuma. Es una circunstancia sorprendente.
Y un último detalle. De los 4 españoles que participaron en el primer cruce transatlántico en 1926, de los 4 militares que lo culminaron, 2 eran navarros, Pablo Rada y Julio Ruiz de Alda. Y podríamos seguir hasta la actualidad. Sí, sí, bueno, es absolutamente tremendo ese repaso que con mucha más profundidad verán en este congreso. Don Ernesto, ¿qué se van a encontrar los españoles o cualquier persona que acuda a este congreso este sábado en Alcobendas sobre esa participación de vascos, catalanes, navarros en la grandeza de España? Yo básicamente quiero concretar el hecho de que hasta la llegada de Sabino Arana no había nacionalismo. Las Vascongadas, que ese era el nombre de las provincias vascongadas, formaban parte de España de una manera absolutamente entregada desde el principio, desde los reyes católicos que unificaron los reinos. Aquí estaban las hermandades creadas por Isabel la Católica, y en el escudo de Álava aparece por la defensa de la justicia contra los malhechores. Es decir, que de alguna forma los banderizos de entonces pues quedaron sometidos al reino de Castilla por deseo precisamente de las villas. Es decir, que desde los reyes católicos esto perteneció de alma y cuerpo a España, pero vamos, de una manera entregada y participativa mediante fueros y demás. Entonces, se construyó una falacia desde finales del siglo XIX de que esto venía de una nación, que no había nación jamás en la vida, no ha habido nunca, que la lengua propia era el euskera, cuando el euskera era totalmente minoritario y solamente en ciertas zonas, y que la historia, tenemos una historia diferenciada, hechos diferenciales le llaman, no tiene nada que ver con la realidad. Ahí está, por ejemplo, voy a citar un caso, por no extenderme, ¿no? Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria tiene una estatua en mi ciudad. En la parte trasera reza esa estatua que James Brown Scott, que era presidente del Instituto Internacional de Derecho Público, reconocía a Francisco de Vitoria como generador de los derechos humanos a través de la Escuela de Salamanca, etc. Es largo de contar esto, pero vamos, eso genera una civilización en América. Pues bueno, la estatua se está cayendo a trozos. Yo particularmente he presentado un escrito en el Ayuntamiento de Vitoria y no hay manera de que la restauren, está totalmente que se cae a trozos. O sea, una estatua que representa a un hombre tan potente, tan fabuloso como era Francisco de Vitoria, que todo el mundo reconoce que era un jurista que trajo el derecho internacional al mundo, el de los derechos humanos, que no esté amparado y reconocido por una institución como es el Ayuntamiento de Vitoria, pues a mí que me expliquen. Y es por eso, es porque hay una obsesión enfermiza en desgajar cualquier conocimiento en la escuela, en la sociedad, en los medios de comunicación, salvo este y alguno más, la realidad histórica y cultural de los vascos. Bueno, los vascos, también ese término es cuestionable, porque Castilla nació desde Álava. Hernán González era conde de Álava, por ejemplo. La lengua española nace al oeste de Álava, a caballo entre el occidente de Álava y Burgos, en Valpuesta. Esto está muy documentado por Saturnino de Riolzaga, que es un franciscano que fue archivero del Vaticano, y hasta el hombre muy mayor, y este descubrió ese fenómeno del nacimiento del español en tierras de Álava, por ejemplo. Y vosotros que habéis vivido, educado en el País Vasco, en Navarra, ¿por qué en la educación no se enseña? ¿Se enseña realmente quién fue Francisco de Vitoria? ¿Se enseña quién fue Blas de Lezo? ¿Se enseña quién fue en Navarra Rafael García Serrano? ¿Se enseña quién fue? ¿Se enseñan este tipo de cosas? Yo creo que lo puede comentar mejor Ernesto, que es pedagogo, y también Fernando. Yo viví en Rentería hasta los 10 años. Lo que puedo decir es que yo solo me he enterado. Es que no es una cosa de solo el País Vasco. Es que Blas de Lezo, comentábamos antes de empezar el programa, que no hay una película sobre Blas de Lezo. O sea, esto es un problema generalizado, no solo en el País Vasco, en Cataluña. O sea, todo lo que nos ha hecho grande se nos ha hurtado. El problema es más grave, evidentemente, en esas 3 regiones,
porque de esa negación es de donde sale ese mito de que puede existir una Cataluña, una Navarra o unas provincias vascongadas sin una ligazón a España. Y lo que hay que sacar a la luz es la verdad de que si le quitas a España a esas tres regiones, no tienen raíces, no tienen historia. Se les borra, es que es como si nosotros, imagínate que alguien ahora empieza a hablar mal del Imperio Romano y quisiera borrar de la historia de España el Imperio Romano. ¿De dónde saldría todo el derecho? ¿De dónde saldría? O sea, un pueblo necesita su historia, sus raíces. Entonces hay una censura brutal, lo que está diciendo, o sea, yo voy a apoyar las palabras de Ernesto acerca de Francisco de Vitoria. Estamos hablando del fundador del derecho internacional. O sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, si te avergüenzas o si no lo promocionas, es porque realmente hay un problema psicótico ahí. Porque, bueno, psicótico no, hay un problema de censura muy grave porque saben que evidentemente estamos hablando de una de las personas que puso en marcha, o sea, digamos, los cimientos de la civilización hispánica. Entonces, bueno, pues es que las cosas que vamos a decir, o que van a decir, porque yo únicamente voy a ser el presentador, son de sentido común, pero en estos tiempos, ya decía Chesterton, que en un momento de censura, el sentido común es absolutamente revolucionario. Yo antes de dejarles paso a mis compañeros, quería que no se me olvide decir que el Congreso es gratuito, que solo caben 180 o 200 personas en la sala, y que aparte de estos dos caballeros, tenemos nada más y nada menos que a Javier Barraicoa, hablando del papel de los catalanes en la construcción de la hispanidad, súper conocido en Somatens, y también a Javier Pérez Roldán, archiconocido en este programa, en donde que va a hablar de los vascos y catalanes más en el ámbito de la política, del gobierno, tanto en España como en los virreinatos. Hemos tenido una baja de última hora con la persona de la Fundación Blas de Lezo, Antonio Ríos, que iba a hablar por un programa de salud, y a día de hoy, cuando estamos haciendo el programa, estamos buscando la manera de sustituirlo, ¿vale? Pero alguien va a hablar sobre Blas de Lezo, eso lo aseguro. Que quede claro. Pero el resto, entonces, ¿en la educación se enseña este tipo de personajes? Yo tengo escritos 4 libros sobre esto, sobre la manipulación y el adoctrinamiento, la manipulación de la historia, la formación de lo que yo llamo molde cognitivo de la masa para que no tenga ningún conocimiento real de su pasado y para eliminar cualquier atisbo de contacto con la realidad histórica por parte de los alumnos. Aparte de que hay también libros referidos a los textos escolares que han sido totalmente calcamuniados, es decir, absolutamente adulterados. Esto es una realidad acompañada por la imposición lingüística, que es absurda, porque la mayoría de la población tiene el español como lengua materna. La mayoría, absoluta mayoría, vamos, el 80% de la población vasca es castellanohablante de origen. Entonces, son todo, bueno, esto pasa lo mismo en Cataluña y en otras regiones españolas. Esto solo pasa en España, no pasa en otro lugar del mundo, que yo sepa. Sí, hay que explicarle, sobre todo a nuestros políticos de la izquierda, ahora que intentan que la Unión Europea se oficialice en ciertos idiomas, que hombre, que en Finlandia la lengua que usan los inuits y los pueblos que están más asociados a la Finlandia profunda, pues evidentemente que no se reconocen. Fernando, en los colegios navarros, ¿qué problemática hay? ¿Qué se vive? ¿Por qué no conocen a los personajes de los que nos has hablado anteriormente? Pues por lo mismo. En una primera fase histórica en la actual democracia española, pues por los complejos político-culturales del navarrismo conservador. Y en segundo lugar, pues que en los últimos años tenemos gobiernos de progreso, entre comillas, que unen a socialistas y nacionalistas vascos, y el socialismo pues carece de una política cultural histórica, filológica propia, y ha cedido todas esas competencias al nacionalismo vasco en sus expresiones moderadas o radicales. Yo, por poner un ejemplo muy cercano, pues he escrito, mi último libro se titula Emboscada Navarra, mitos, falsedades y otras tácticas del panvasquismo, y bueno, yo creo que es el libro que mejor recoge en los últimos años el conjunto de mentiras, falsificaciones, distorsiones, omisiones que se vienen
perpetrando contra la historia de Navarra, contra los hechos históricos de Navarra, que presentan, por ejemplo, que Sancho el Mayor fue el rey de los vascos cuando fue rey de las Españas, y era rey de vascos porque estos eran, ante todo, castellanos y por lo tanto súbditos del rey Sancho el Mayor, ¿no? Bueno, pues este libro, por supuesto, ha sido totalmente ignorado por los medios de comunicación de la derecha navarrista, las radios, las asociaciones culturales afines, etcétera, pues porque realmente tienen complejo y entonces piensan los navarristas que con una con una batalla cultural de bajo calado que no enfade a los nacionalistas, van cumpliendo. Pero lo que están haciendo es renunciar y ceder todo el campo de la investigación de la historia de la batalla cultural al nacionalismo vasco, que tiene una agenda muy agresiva y con múltiples órganos editoriales, tácticas y estrategias. Os quiero preguntar, se va acabando el programa, pero esto digamos que es el aperitivo de esa gran conferencia que se vivirá el sábado 7 de junio. Digamos, el bulo que más rabia os dé a cada uno, que se vierta, hemos comentado algunos, ¿no? Y se vierten muchos, contra la historia de España desde esos nacionalismos, desde esas portavocías políticas, desde esos medios de comunicación. ¿Cuál es el bulo que más rabia os da, Rafa? Bueno, a mí como donostiarra la verdad es que lo que más me fastidia es que lleguen a decir como que los vascos siempre han sido una cosa diferente y que no se han sentido españoles. O sea, es que eso es una falacia absoluta. Estamos hablando, y lo ha dicho Ernesto, o sea, toda esta historia comienza con 1898, cuando perdemos nuestras últimas colonias. Yo esto lo he estudiado a fondo, y aparte, es que cuando colocas las fechas del comienzo del nacionalismo, tanto vasco como catalán, encajan perfectamente. Y en los libros de Juaristi, pues he aprendido pues, que realmente los fundadores del PNV eran empresarios vascos que habían perdido sus posesiones en Cuba y en Puerto Rico. Y con el nacionalismo catalán, 3/4 de lo mismo. O sea, el nacionalismo / independentismo vasco y catalán es una huida de una España que se cae en pedazos por culpa del imperio inglés, hay que decirlo así. Y hasta entonces estaban encantados, porque les iban bien las cosas. Entonces hubo unos jetas, unos caraduras, que viendo que perdían sus posesiones en Cuba y en Puerto Rico, dijeron, nada, pues ahora tenemos que replantearnos y, bueno, buscar otro tipo de asidero para nuestra riqueza. Pero a mí lo que me fastidia, de verdad, me fastidia muchísimo, es que todos los vascos independentistas, y hablo de los vascos porque lo que más me llega, en realidad son unos españoles frustrados, son unos españoles acomplejados, son unos españoles traumatizados por la leyenda negra, y eso lo hago extendido a los catalanes. En el momento, y estamos en ese proceso, en el que, siempre lo he dicho, los que nos van a salvar de la división de España son los hispanoamericanos. En cuanto los hispanoamericanos empiezan a reivindicar la historia del Imperio Español, cosa que están haciendo, y ahí estamos hablando de Marcelo Gullo, de Patricio Lons, de nuestro querido Pablo Victoria, pues es que todo va a cambiar, porque el lugar a donde más viajan los vascos y los catalanes es precisamente Hispanoamérica, y pueden viajar a Hispanoamérica gracias a esa lengua de la cual están, renegando, o les está haciendo renegar de ella. Por lo tanto, por ejemplo, el nacionalismo catalán no surge en 1714, como nos han... ¡Que va! Eso es mentira, es a finales del siglo XIX, principios del XX, es que es lo mismo, fue en 1898. Ernesto, ¿qué bulo te da más rabia que nos la han colado? Bueno, el bulo fundamental es que Euskadi, que es un neologismo de Sabino Arana que no tiene ninguna raíz histórica, pues tiene su origen, su desarrollo y su historia particular y hechos diferenciales. Y eso no es verdad, porque el mismo Sánchez Albornoz, que recordemos fue el presidente de la Segunda República, del gobierno de la Segunda República en el exilio, decía que los Vasconia era la abuela de Castilla, la abuela de España. Es decir, que los vascos no solamente hemos sido españoles, sino que hemos creado la hispanidad. Con la Reconquista, con el reino de Oviedo, de Asturias al principio, al comienzo, y luego el reino de Navarra y luego el reino de Castilla. Es decir, siempre que ha habido algo de presencia de historia, pues esa presencia ha estado capitaneada y protagonizada por los vascos, entre otros.
Fernando, ¿cuál es el bulo que más rabia te da? Pues mira, no sabría por dónde empezar porque el nacionalismo vasco a nivel de investigación histórica y de agitprop política lleva décadas vampirizando y apropiándose de todos los hechos constitutivos importantes de la historia de Navarra. La batalla de Roncesvalles, Sancho el Mayor, las guerras carlistas, bueno, múltiples personajes y circunstancias de la historia de Navarra ahora son falsificadas y distorsionadas desde una supuesta clave nacionalista. Entonces, no hay hecho importante de la historia de Navarra que no le hayan intentado dar la vuelta y hacerlo mentalidad común para volverlo contra España. Entonces, claro, es tal la cantidad de temas que se vienen trabajando a nivel de calle, a nivel de mentalidad común, que realmente tremendo, que es desmoralizador. Agota a cualquiera que ame la historia porque ve mentiras y distorsiones constantemente. Bueno, por ejemplo, hay un guerrillero, Javier Mina, participa en la Guerra de Independencia, es sobrino del mariscal Espoz y Mina, el mayor guerrillero de la Guerra de Independencia probablemente, y este hombre, bueno, pues participa y muere en una de las primeras expediciones fletadas por los ingleses y por los norteamericanos para que Nueva España se independice de la monarquía española, ¿no? Allá después de la Guerra de Independencia. Bueno, pues ahora nos lo presentan como si fuera un guerrillero nacionalista, prefigurador del nacionalismo vasco. O sea, cuando es una distorsión absoluta, cuando nadie se sentía nacionalista, navarro, español, vasco, nada parecido. Entonces es tremendo. Ya he mencionado Sancho el Mayor, bueno, Claro, como cantidad de... anécdota personal, en una ocasión fui a un campamento de verano en Estella y fui a un bar y yo llevaba unas zapatillas. Es verdad que eso es un poco, no sé, a lo mejor friki, pero llevaban los colores de la bandera de España, las zapatillas, llevaban una franja de la bandera de España. Y fui a entrar a un bar y me dijo el compañero que iba, ¿no se te ocurrirá entrar con eso al bar? Digo, ¿cómo que no se me ocurre? Pero te estoy hablando del año 2017, 2018, ¿eh? No estoy hablando, yo qué sé, en los años del plomo. Y me dijo, no se te va a ocurrir entrar con eso, ¿no? Digo, ¿cómo no se me va a ocurrir y tal? Y solo las miradas, solo los comentarios entre la gente, digo, pero bueno, no sé, como si hubiera entrado con unas zapatillas con la esvástica o con la hoz y el martillo o con... Han sufrido una programación mental durísima, en la cual pues han creado ese bucle melancólico de que hayan perdido un paraíso perdido que nunca existió, pero que en realidad fue el Imperio Español. Lo que ha ocurrido es provocado artificialmente, evidentemente, es un fenómeno de transferencia. El paraíso que perdieron los vascos fue el Imperio Español, porque entre otras cosas entró mucha riqueza. Muchos vascos tenían empresas, ya digo, en Cuba y en Puerto Rico. Entonces han sustituido ese paraíso perdido del Imperio Español por un paraíso inventado que es esa patria vasca. Y entonces, pues ahí les han generado esa fobia a todo lo español. También recuerdo en ese campamento que establecíamos discusiones y yo me ponía en contra a todos los chavales que eran navarros y vascos, que muchos venían de origen, su padre era rumano, su madre era de Bolivia, su padre de Ecuador, y todos me hablaban de la patria vasca y me hablaban de que... Fíjate, cuando has empezado la frase quería decir, ¿qué ibas a decir? Y su padre era extremeño o andaluz, pero no, fíjate igual cambian los términos, que ahora ya no, el padre no es andaluz ni extremeño, ahora es rumano o boliviano. Imagínate, si están programados un boliviano cuya cultura ha sido creada a través del Imperio Español, el 80% de su cultura, ahora asimila esa, bueno, evidentemente es una paranoia, es una fabricación, estamos hablando de una operación de control mental absoluta. Absolutamente. Pues querido Fernando, Ernesto, Rafa, como han visto en el cartel durante todo este programa, 7 de junio, ahí lo tiene también Rafa Pal en su mano, 7 de junio en Alcobendas, Ciudad Deportiva Val de las Fuentes, a las 5 de la tarde, hay 2 metros, Manuel de Falla y Val de las Fuentes. No, uno es metro y el otro es cercanías. Perdones, para poder llegar desde toda España, entrada gratuita, sí. Yo creo que merece la pena pasar un día en Madrid. Aparcamiento también fácil, todo fácil. O sea que ahí vamos a estar, Javier Barraicoa, Javier Pérez Roldán, y los que hemos estado aquí. Efectivamente, y todos los que hemos participado. Y una sorpresa que saldrá, bueno, tú me has dado una idea, a ver si conseguimos esa persona que me has contado. Está muy bien.
Fernando, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día 7, Rafael. Sábado también. 7 de junio. Y viva Muchas España, gracias. ¿no? Podemos decirlo sin complejos. Siempre. Siempre viva. Viva España, muchísimas gracias. A ti. Y no le he preguntado hoy a Morfeo porque hoy se nos ha constipado, Sí. Morfeo, con estos cambios de temperatura, pero Morfeo es muy español también, nació en Zarauz, pero es muy, Ah. sí, sí, es muy español Morfeo. Sí, sí, el muñeco nos lo traen de Zarauz. Ah. Nosotros nos vamos, damos las gracias a Izan Gómez y a Carlos Pecker, y como siempre digo, mucho cuidado porque la mayoría, sobre todo en Navarra, en el País Vasco y en Cataluña, puede estar equivocada. Hasta la semana que viene.